No, sí, sí, muy bien. Espero me estén escuchando todos. Pues les presento a Jonathan Gama. Él es egresado de nuestra escuela, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, del programa de licenciatura en Física y Matemáticas. Eh, Hasta donde yo lo conocí y pude observar en su trabajo, él trabajó mucho los temas de sol, de observación de la corona solar, y pues en este momento se encuentra estudiando su doctorado en Stanford. Entonces vamos a ver qué nos comenta de lo que actualmente está trabajando y desarrollando. Muy bien, pues adelante, ya te dejo compartir pantalla. Ok, muchas gracias. A ver, ¿pueden ver ahí todos la presentación? Sí, 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 ya la vemos. Ok, a ver. Tienes ahí un cuadrito negro que no se quita. Ahí Sí, se me está. hace que es la cámara, pero quiero, déjenme ver si puedo hacer que vea, bueno, de todas formas, ahí está, no estorba mucho ahí ya. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí y poder compartir un poco de estas ideas con ustedes y ojalá también podamos discutirlas un poco. Cuando estaba pensando en cómo estructurar esta plática, pensé que lo mejor era, más que hacer un desarrollo teórico o presentar datos y resultados, a lo largo del tiempo que llevo trabajando en esta área me he encontrado con muchas preguntas abiertas, con muchos problemas que aún no están resueltos, que son temas actuales de investigación. Y creo que lo mejor que puedo aportar en este seminario quizá es eso, una serie de preguntas, una serie de problemas abiertos y de alguna manera ponerlos a su disposición y si a alguien le interesa, pues ahí está el problema, puede atacarlo, puede tratar de resolverlo. Y entonces, la plática va en ese sentido, decidí llamarla así, ¿qué oportunidades tiene el sol para los físicos? Porque finalmente es el tema que voy a hablar, ¿no? ¿Qué áreas existen para que uno como físico pueda involucrarse? ¿Qué tipo de actividades se tienen que hacer? Y también dar ahí un panorama general de los proyectos que están actualmente en desarrollo. Entonces, el contenido de esta plática lo dividí en tres partes principalmente. En la primera parte voy a hacer un recorrido muy breve sobre algunas de las cosas que... Ah, ¿comentario o algo por ahí? No, creo que no. Ok, entonces en la primera parte voy a hacer un recorrido por las cosas que hemos aprendido del Sol. Son cosas que seguramente todos conocen, solamente quiero aglutinarlas y que todos estemos de acuerdo en que finalmente se ha aprendido mucho de estudiar al Sol. En la segunda parte quiero hacer énfasis en por qué todavía es muy importante que estudiemos a esta estrella. Y la parte final, la parte número 3, creo que es la más interesante. En ella voy a presentar una lista no exhaustiva, pero sí creo que bastante completa de algunos de los proyectos que están actualmente en desarrollo y que conforman la frontera de la investigación solar. Y bueno, ahí mencionar como el tipo de conocimientos que se necesitan para trabajar en ese tipo de proyectos, las misiones que están trabajando en ello, etcétera. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a la parte de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido del Sol? Y aquí quiero empezar con esta frase de un físico solar, John Wilde, que de alguna manera creo que contextualiza muy bien el lugar o la posición que ocupa la física solar dentro de las ciencias. Él en general decía esto, ¿no? Para él, él tenía la sensación de que para los astrónomos el Sol es una molestia y tiene mucha razón. Si uno le pregunta a un astrofísico si la física solar es parte de la astrofísica, en general la respuesta va a ser no, porque se ocupan otros métodos, se ocupan otra manera de acercarse al fenómeno que no es tan común en la astrofísica en general. Entonces, tal pareciera que no pertenece a la astrofísica, pero también si uno le pregunta a un físico, digamos, puro, si la física solar es parte de la física, seguramente que su respuesta también va a ser no. Entonces, de alguna manera pareciera que la física solar no encaja en ningún grupo y alguien diría es como la intersección de ambos mundos, pero en realidad yo creo que se trata más bien de la unión, porque está utilizando métodos, teorías, procedimientos, tanto de la astrofísica como de la física en general. Entonces, bueno, aquí el punto importante que también él mencionaba es que la gente que ha estudiado el Sol ha hecho ocasionalmente contribuciones significativas
la física básica. Y básicamente eso es lo que quiero decir en esta primera parte de la plática, ¿no? Primero recordar que, bueno, el Sol es la estrella central de nuestro sistema planetario. Es una estrella que se encuentra en la secuencia principal, clasificación G2, lo cual significa que está fusionando hidrógeno para producir energía. Y es un objeto muy cotidiano, es el objeto que vemos todos los días, que en algún momento se utilizó como base de tiempo. Y también es un objeto que constantemente nos está arrojando materia y energía. Entonces, la interacción que tenemos con el Sol es muy cercana, muy cercana y muy compleja también. Los estudios del Sol se podría decir que comenzaron con Galileo ahí por 1600 con su telescopio. Él fue la primera persona en observar las llamadas manchas solares, que son como puntos negros sobre la superficie solar. En esta imagen estoy mostrando algunos dibujos que hizo Galileo en 1612. Y bueno, él empezó a hacer este registro sistemático de las manchas solares. Más gente siguió haciendo ese registro y hasta la fecha se sigue haciendo este tipo de observaciones. Incluso hoy día, hoy siglo XXI y año 2022, hay observatorios en el mundo donde se siguen haciendo literalmente dibujos de las manchas, ¿no? O sea, tienen el telescopio, proyectan la imagen, hacen el dibujo a mano y lo registran con el propósito de tener consistencia, digamos, en el método, que era el mismo método que usaba Galileo hace 400 años. Entonces, bueno, a este registro de manchas solares se le conoce como el experimento más largo de la humanidad, porque se tienen datos desde hace 400 años y se ha venido haciendo de manera sistemática, casi ininterrumpida desde entonces. Y bueno, cuando se registran estas manchas solares, y uno hace una gráfica, la voy a mostrar más adelante, del número de manchas sobre la superficie solar, se observa algo, se observa una especie de ciclo. Hay momentos en el tiempo en el cual el Sol tiene muchas manchas solares y momentos en el cual tiene muy pocas manchas solares. Y otra vez vuelve a crecer y vuelve a bajar, sube, baja, sube, baja. Es prácticamente un ciclo, ¿no? Y es lo que llaman el ciclo solar. Ese ciclo solar tiene que ver con la actividad magnética en el interior del Sol. Y bueno, a ese proceso de generar el campo magnético y de liberar energía del campo magnético es a lo que se le conoce como el dínamo solar. Toda esta teoría de cómo funciona el interior del Sol y cómo toda esa energía afecta a los planetas que están alrededor de una estrella, se ha tratado de extrapolar hacia otras estrellas, o sea, hacia otros sistemas planetarios. Esto es muy importante porque finalmente el Sol es la única estrella que podemos observar de manera muy directa y con mucho detalle. Las demás estrellas están muy lejanas y aunque las podemos observar con buenos telescopios, jamás se va a tener la misma resolución que se tiene del Sol simplemente por la proximidad. Entonces, bueno, toda la información que se ha ido obteniendo del Sol se está extrapolando hacia otras estrellas para entender en general cómo funcionan las estrellas. Como bien saben, pues también desde la mecánica clásica y las leyes de Kepler, pues fueron trabajos que involucraron el estudio de cómo estaban orbitando los planetas alrededor del Sol. Y bueno, creo que eso es sin duda uno de los grandes logros y la base más importante de la física que tenemos, la mecánica clásica. Y bueno, vino también a estar estudiando cómo se daban estas interacciones. Cosas más recientes como la mecánica cuántica también ha encontrado algunas observaciones y algunas demostraciones en el Sol, ¿no? Por ejemplo, seguramente saben la historia de que el helio se descubrió primero en el Sol antes que en la Tierra, ¿no? Cuando estaban observando el espectro del Sol, encontraron ahí algunas líneas de emisión que no correspondían con ningún elemento conocido hasta entonces en la Tierra. Y dijeron, bueno, es helio, le pusieron helio, y ya después vieron que también existía en la Tierra, ¿no? Pero ese tipo de observaciones del Sol han dado este otro tipo de resultados que nadie se esperaba. También, por ejemplo, la ley de radiación de Planck, el cuerpo negro, encontraron una demostración muy precisa en el espectro del Sol, ¿no? Si uno observa también la parte del espectro del Sol, digamos en esta región como la que estoy mostrando en la gráfica de la izquierda, se encuentra que su espectro de emisión corresponde exactamente con el de un cuerpo negro como a 5400 kelvins más o menos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de observaciones me parece importante mencionarlas, traerlas aquí para hacer énfasis en eso, ¿no? Que mucha gente ha estado estudiando el Sol desde diferentes puntos de vista o desde diferentes partes de la física
y ha logrado extraer conclusiones muy importantes de todo ello, ¿no? Más ejemplos, pues, por ejemplo, la relatividad, ¿no? Una de las demostraciones, digamos, experimentales de la deflexión gravitacional vino del experimento de Eddington, que también tuvo que ver con cómo el Sol, como un objeto masivo, puede desviar la luz de algunas estrellas que se encuentran más lejanas. Incluso la fusión, ¿no? Para poder entender cómo el Sol produce la cantidad de energía que produce, sabemos que tiene que existir fusión, tiene que ocurrir fusión en su núcleo, y para que eso ocurra también tiene que suceder el efecto túnel, ¿no? Que también es una de los resultados de la mecánica cuántica más, digamos, contraintuitivos y que muchas veces nos sorprende y pareciera imposible. Y sin embargo, cuando uno hace los cálculos precisos en el Sol, en cómo es posible que tenga esa tasa de fusión tan alta, pues vemos que es gracias al efecto túnel, ¿no? El efecto túnel permite que esté fusionando hidrógeno de la manera en que lo está haciendo. Y finalmente, también toda esa masa que está convirtiendo en energía coincide exactamente con la energía que está emitiendo el Sol. El caso es que, bueno, hay un montón de ejemplos de qué observaciones, qué demostraciones se pueden extraer del Sol y cómo de alguna manera el Sol es una especie de laboratorio muy grande en el cual uno puede observar muchos fenómenos y tratar de entenderlos o aplicarlos a la física básica. En la parte de plasmas también hay muchísimo que se ha aprendido del Sol, porque como bien sabemos el Sol es en sí una esfera gigante de plasma con una densidad muy alta y con una temperatura muy alta, de manera que tenemos sistemas de plasma que no son posibles de ser generados aquí en la Tierra, ¿no? A veces es posible generar plasmas tan similares como en el Sol, pero en escalas de tiempo muy pequeñas, de la escala de los microsegundos, una cosa así. Entonces, si queremos observar procesos más complejos, hay que voltear a mirar al Sol, ¿no? Y todos esos fenómenos de oscilaciones, ondas de plasma, reconexión magnética, son lo más común en el Sol, ¿no? Muy difícil de observar en la Tierra, pero muy fácil de observar en el Sol. Y finalmente, la parte más reciente de estos estudios es lo que se denomina clima espacial, que es básicamente el estudio de cómo toda esta materia y toda esta energía que se está liberando en el Sol interactúa, cómo afecta a los planetas y cómo moldea el espacio entre los planetas, ¿no? Así que bueno, esto nada más es, repito, para hacer un recuento de todo lo que se ha aprendido del Sol. Y así llego a la segunda parte, que es por qué es importante que todavía estemos estudiando al Sol, ¿no? Si en principio ya aprendimos mucho, ¿qué falta por aprender? ¿Por qué es importante todavía, no? Y aquí quiero citar a otro investigador, Hoxema, que dice esta frase muy sencilla, pero que me parece muy fuerte a la vez. Dice, el Sol es la única estrella conocida que hace crecer vegetales. Y parece muy simple, pero en realidad es una verdad muy grande, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el Sol ha sido capaz de alimentar con energía a este planeta y de producir vida, ¿no? Nosotros somos de alguna manera el resultado también de esa interacción entre el Sol y la Tierra. Y bueno, el hecho de que estemos aquí y de que exista este sistema tan complejo que nos rodea, tiene mucho que ver con este tipo de interacciones. Entonces, para hablar de esta parte, quiero abordar un poquito más en detalle qué es el ciclo solar. Aquí en la gráfica de la derecha, estoy mostrando lo que comentaba hace unos momentos, el número de manchas solares a lo largo de muchos años, como 300 años más o menos. Y entonces lo que pueden observar ahí es el conteo, así a mano o a ojo más bien, de las manchas solares en el tiempo. Y como pueden ver, se aprecia lo que les comentaba. En algún momento crece y vuelve a bajar, crece, baja. No es un ciclo perfectamente definido en el sentido de que no tiene una amplitud constante, tampoco tiene un periodo constante. Hay ciclos que duran un poquito más que otros. En promedio dura como unos 11 años, pero no siempre es lo mismo, no siempre tiene la misma intensidad, pero se aprecia una tendencia general a subir, bajar cada 11 años. Y eso tiene que ver con toda la energía también que se está liberando en el Sol. En la imagen de la izquierda estoy mostrando unas fotografías, por así decirlo, en el extremo ultravioleta que toma un satélite que se llama SDO, que está mostrando el flujo de radiación ultravioleta en el Sol. Entonces, por ejemplo, en la imagen que está hasta el fondo a la izquierda, se observa el Sol durante el mínimo de actividad solar y tiene muy poca emisión en rayos ultravioleta. Se ve prácticamente oscura, ¿no? Como un disco
oscuro. Pero conforme va pasando el tiempo, va emitiendo más y más. Y aquí en el círculo que está en medio, que se llama, bueno, que está indicado con 2001, estamos viendo un momento de mayor actividad. Y entonces, en ese momento, en esa etapa, el Sol va a estar emitiendo un montón de radiación, no solo ultravioleta, también incluso X, a veces gamma y de otros tipos, ¿no? Entonces, el ciclo solar es básicamente eso, la idea de cómo de manera periódica el Sol está teniendo más y menor emisión de radiación de diferentes tipos. Todo eso, desde luego, afecta a la Tierra, como vamos a ver más adelante, pero aquí el punto que quiero enfatizar es que se tienen registros del ciclo solar, se tienen estas gráficas, se tienen imágenes, pero aún no se tiene una explicación completa de por qué ocurre el ciclo solar. Es una de las preguntas abiertas más grandes que todavía no tienen respuesta. ¿Por qué ocurre el ciclo solar y qué es lo que lo está produciendo, no? Una teoría completa del ciclo solar tendría que cumplir, digamos, ciertos requisitos. En general son 4. No sé si valga la pena ahondar en ello, pero digamos que hay una serie de requisitos que esta teoría tiene que cubrir para lograr explicar el Sol. Entre otras, por ejemplo, es cómo logra el Sol invertir su polaridad magnética cada 11 años. Al principio del ciclo solar es como, digamos, un dipolo perfecto que tiene el polo norte en el norte del Sol y el polo sur en el sur del Sol, y cuando termina el ciclo solar está invertido, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese proceso de inversión no es nada uniforme, no es como que el dipolo gire, sino que el campo magnético se va enredando demasiado y en algún momento del ciclo, como a la mitad del ciclo, de manera repentina, invierte la polaridad magnética. Es muy difícil de explicar eso, hasta ahorita nadie lo ha logrado explicar. Otra parte que tendría que cumplir una teoría completa del ciclo solar es, por ejemplo, explicar por qué las manchas solares al inicio del ciclo aparecen en latitudes muy altas y conforme va pasando el tiempo en el ciclo se van moviendo hacia latitudes más bajas. Eso también es una parte muy difícil de explicar, se tienen las observaciones, pero aún no se logra dar una respuesta o una ecuación que digas, ah, sí, esto describe por qué está pasando así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el aspecto más fundamental de la física solar, que es el ciclo solar, todavía no se entiende. Es una pregunta completamente abierta y hay mucha gente tratando de explicarlo y desde muchas partes del mundo abordando diferentes aspectos de ella, ¿no? Por ejemplo, hay gente que solamente se dedica a estudiar por qué las manchas están bajando hacia el ecuador conforme pasa el ciclo y diferentes aspectos de ello, ¿no? Entonces, bueno, es una de las preguntas grandes, abiertas, y desde luego que involucra un montón de física básica. Entonces, todo lo que se aprende en cursos de licenciatura, maestría, es altamente aplicable a esto, ¿no? Solamente hay que saber acomodarlo a las condiciones que se tengan aquí. Y bueno, sigue siendo muy importante estudiar al Sol, aún más hoy día, porque la actividad solar, como ya decía anteriormente, en algún momento llega a la Tierra, ¿no? Y puede interactuar con la Tierra y con todos los sistemas que tenemos en la Tierra. Entonces, en general, la actividad solar se puede descomponer en la parte de emisiones de materia y emisiones de energía. Las emisiones de materia son principalmente las llamadas eyecciones de masa coronal, que es la imagen que estoy mostrando en la izquierda, esta imagen en rojo. Ahí se ve como una especie de erupción que ocurre en el Sol, ¿no? Y es pues es básicamente eso, es una nube de plasma, es una parcela de plasma que se está liberando al medio interplanetario y bueno, se está liberando con mucha energía cinética, puede propagarse muy grandes distancias e incluso a llegar a varios planetas, ¿no? Las emisiones de energía son principalmente aquellas que se denominan llamaradas, que son, bueno, se puede ver una llamarada en la imagen del centro, esa imagen en verde. Nuevamente es una imagen en el extremo ultravioleta y se ve un destello que está ahí como palpitando. Ese destello es lo que se conoce como llamarada y son emisiones no solo en el ultravioleta, sino principalmente también en los rayos X. Y bueno, es radiación ionizante muy energética, que desde luego también tiene efectos en la Tierra, que es lo que se conoce como clima espacial. Y entonces voy a abordar dos efectos muy particulares. Por ejemplo, en la atmósfera, estas llamaradas, como ya decíamos, es energía muy ionizante, viene y modifica la densidad de electrones de la atmósfera constantemente. De hecho, en la gráfica que estoy mostrando aquí se tiene el perfil de densidad de electrones de la atmósfera como función de la altura,
digamos, a mediodía y a medianoche. Y como pueden ver, son muy distintos, ¿no? En el día se tienen, digamos, 4 capas muy bien definidas de la ionosfera y en la noche solamente se tienen 2. Además, su densidad de electrones es distinta y esto simplemente se debe a que la Tierra está rotando. Entonces, conforme va rotando, va recibiendo diferente cantidad de radiación del Sol y eso va cambiando también la tasa de ionización o de densidad de electrones en diferentes alturas. Y bueno, estos perfiles son como los perfiles ideales o digamos lo que está ocurriendo siempre simplemente porque estamos recibiendo la luz del Sol. Pero cuando ocurren llamaradas, como la que estaba en la imagen anterior, estamos recibiendo también un extra de energía superior a todo lo que estamos recibiendo antes y estos perfiles cambian muy drásticamente. De hecho, pues no se tiene una curva definida porque depende de cuánta energía y de qué tipo estemos recibiendo. Entonces, esos perfiles cambian drásticamente y el verdadero problema aquí es que nosotros los humanos utilizamos la ionosfera como medio de propagación para muchas de nuestras señales de telecomunicación, ¿no? De radio, internet, etcétera. Y todo eso se ve fuertemente alterado, afectado, interferido cuando ocurre una llamarada y bueno, y cuando impacta con la Tierra. Así que es importante entender cómo funcionan esos procesos para tratar de evitar ese tipo de interferencias en los sistemas de telecomunicación. También en la magnetosfera, desde luego, tenemos efectos. Se puede reconfigurar el campo magnético terrestre. Los efectos bonitos, por así decirlo, son las auroras, que también tienen que ver con todo este depósito de energía en las capas más altas de la atmósfera. Y finalmente, en condiciones aún más particulares y de materia con mucha energía y con un campo magnético embedido muy grande, puede desatar una tormenta geomagnética, ¿no? Que es quizá como el escenario más catastrófico que se pueden imaginar, pero es muy poco probable, o puede, sí, es muy poco probable, pero puede suceder, no es una probabilidad igual a 0. Entonces, todo esto del clima espacial también está muy enfocado a proteger a los sistemas tecnológicos, ¿no? Desde luego, satélites y astronautas son quizá los más expuestos porque están menos protegidos por la capa de gases, pero también sistemas en la Tierra, como ya dijimos, la red eléctrica, telecomunicaciones, aviación, pueden verse severamente afectados. Entonces, yo creo, bueno, no creo, es una realidad que parte del interés actual de que haya mucha gente estudiando estos efectos, cómo suceden y de alguna manera cómo poder dar un pronóstico de esos efectos, tiene que ver con el interés de proteger todos estos sistemas, ¿no? Porque también nuestra sociedad hoy día depende mucho de todo este tipo de redes eléctricas y de comunicación, etcétera. Entonces, creo que es una cosa muy a favor de este campo de la ciencia, porque a su vez garantiza que haya apoyo, ¿no? Y sobre todo que haya interés en desarrollar este tipo de investigaciones. Por ejemplo, hace un par de meses pasó esto que SpaceX perdió completamente 40 satélites que acaba de mandar por una tormenta geomagnética muy ligera. O sea, realmente fue una tormenta geomagnética de la clase más baja que quedó en las alturas, bueno, en las partes más altas de la atmósfera. En la Tierra no se sintió para nada su efecto, pero más arriba sí, y fue suficiente para desarmar esos satélites, ¿no? Entonces, eh, como pueden ver, tiene muchas implicaciones directas sobre la tecnología, los sistemas tecnológicos en los que estamos dependiendo. Y bueno, además, como ya vimos, pues también se conecta con algunas preguntas fundamentales de la física, ¿no? Que están abiertas. Entonces, en general, creo que esos son los dos motivos por los cuales yo diría que es importante seguir estudiando al Sol. Primero, que hay cosas que podemos aportar desde la física básica al entendimiento de la estrella. Y segundo, tiene que ver con la protección de todos los sistemas tecnológicos. Así que bueno, vamos ahora a esta última parte de la plática, que creo que es la más interesante. Tiene que ver con algunos proyectos que están actualmente en desarrollo y que bueno, están buscando eso, ¿no? Entender un poco más cómo se origina esta actividad en la estrella, qué efectos tiene. Y aquí quiero comentar algo que dijo una doctora hace unas semanas en una conferencia de plasmas. Estaba diciendo que estamos ante una era de oro de la física solar y creo que tiene mucha razón porque hay muchas misiones ocurriendo, hay muchos proyectos que están desarrollándose
y en general el interés me parece que está creciendo dentro de esta área. Así que, pues eso, quiero dejarlo sobre la mesa, ¿no? Y que si a alguien le interesa, sepa que este campo existe y que está en un muy buen momento de su desarrollo. Ahí si se quiere unir a alguien, pues está abierta, ¿no? La invitación. Entonces, bueno, la primera parte de esta investigación tiene que ver con estudiar los efectos sobre la Tierra, ¿no? Que tiene la actividad solar. En particular, hay una red que se llama Callisto Network, que son un montón de radiotelescopios en diferentes partes del mundo que observan básicamente el flujo de radio que se está recibiendo del Sol. Entonces, por ejemplo, en este espectro que estoy mostrando aquí se tiene la intensidad, digamos, de ciertas ondas de radio como función de su frecuencia y del tiempo. Y bueno, el punto importante aquí es que se han hecho estudios, bueno, más que estudios, desarrollos teóricos muy formales, muy completos de cómo tendrían que verse ciertas estructuras de radio en este espacio de frecuencias, dependiendo de la actividad solar que está ocurriendo. O en otras palabras, es posible determinar qué cosas están sucediendo en el Sol simplemente observando este tipo de espectros. Entonces, por ejemplo, si en un espectro como el que estoy mostrando aquí se observa una estructura de este tipo, a partir de ciertas mediciones se puede determinar, por ejemplo, si está ocurriendo o no una erupción en el Sol, si existe una prominencia, en qué posición, ¿no? Cómo está cambiando la densidad de electrones en la corona solar. Hay muchas cosas que se pueden determinar a partir de este tipo de espectros y eso me parece sumamente interesante y es muy profundo porque, como les digo, se conecta con la teoría más elemental de la física de plasmas. Es una teoría relativamente sencilla, pero que cuando se aplica ya a un sistema físico real como es el Sol, con las condiciones propias del Sol, puedes inferir muchas cosas a partir de simplemente este tipo de mediciones. Otra forma, digamos, indirecta de medir cómo la actividad solar está afectando la Tierra es hacer un seguimiento de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Acá estamos en otra zona del espectro, es muy baja frecuencia. Y el estudio de estas cosas es lo que se conoce como SIDS, ¿no? Como disturbios ionosféricos repentinos. Entonces, de hecho, esta gráfica que estoy poniendo aquí es una de las gráficas que obtuve para mi tesis de licenciatura ahí en SPEM. Y entonces, lo que estoy mostrando aquí es el efecto de una llamarada solar sobre una onda de radio de muy baja frecuencia, en particular la onda de 21.4 kilohertz. Y entonces, bueno, igualmente uno puede revisar cómo las ondas electromagnéticas se propagan en un plasma, que en este caso es nuestra ionosfera, y cómo esa propagación se ve afectada, ¿no? Dependiendo de la densidad de electrones. A su vez, la densidad de electrones depende de toda la energía que se esté recibiendo del Sol. Cuando hay una llamarada, como ya dijimos, se incrementa mucho y eso se traduce en que estas ondas se van a empezar a reflejar con mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, la curva anaranjada que se está viendo aquí en la gráfica es una medición del flujo de rayos X que hace una misión satelital y la curva negra es lo que se está midiendo de señal inducida por una onda de muy baja frecuencia. Entonces, estas señales ya están muy procesadas, ya tienen varios filtros y procedimientos que se les realizaron, pero en general la idea es esta. Si hay un incremento repentino grande de varios órdenes de magnitud de rayos X, también tendría que haber uno de la señal inducida de ondas de muy baja frecuencia. Y es lo que se observa. Este es solamente un ejemplo. Logré conseguir más ejemplos y compararlo con diferentes frecuencias y concluir eso, ¿no? Que en efecto es posible detectar de manera indirecta cuando una llamarada incide sobre la Tierra, simplemente siguiendo este tipo de ondas, que me parece interesante. De hecho, este proyecto de SIDS comenzó aquí en Stanford, fueron como de los primeros en estar explorando ese tipo de relaciones. Y otra misión que está actualmente sucediendo es esta, se llama MMS, que es Magnetospheric Multiscale Mission. Y entonces son 4 misiones que se mandaron a la parte más alta de la atmósfera terrestre, que está buscando observar principalmente los procesos de reconexión magnética que ocurren cuando el viento solar interactúa con la magnetosfera terrestre, ¿no? Y con todos los gases que también están ahí envueltos. Entonces, bueno, en esta parte de estudiar los efectos sobre la Tierra, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Se puede estudiar desde la parte de física de plasmas, pero también si tienen interés en desarrollar algo de instrumentación, pueden hacerlo y como tal
generar una misión de estas o algún instrumento que sea parte de una misión de estas. Y desde luego involucra mucho el análisis de datos, ¿no? Datos que se obtienen de las misiones, de las antenas o de los radiotelescopios. No sé si ya se vaya a parar esta plática o sigo hablando y Faltan 4 minutos todavía. Ah, ok, entonces puedo seguir. Entonces, todavía puedes, yo te digo. Ok, muy bien. Entonces, otra parte de la frontera de la investigación solar y que se conecta más con lo que estoy interesado en este momento o con lo que presuntamente hago, es entender el origen del ciclo solar, ¿no? Y hay varias técnicas para hacerlo. Una de ellas es la heliosismología, que es, digamos, el análogo a estudiar los sismos, pero en el Sol. Y para ello se ocupa esta misión SDO, que es el Solar Dynamics Observatory, y de la cual es, pues prácticamente es una misión liderada por Stanford, ¿no? Entonces ahí está el comercial, es una misión de aquí de Stanford. Y en sí son una serie de telescopios que obtienen imágenes del Sol en diferentes longitudes de onda. Y bueno, combinando todas esas longitudes de onda y procesando las imágenes, se puede inferir mucho de los procesos que están ocurriendo en el Sol. En particular, hay dos cosas que interesan en este caso, ¿no? La primera es conocer, le llaman celdas convectivas, cómo se organiza el plasma en el interior del Sol para estar rotando, porque sabemos que ocurre la convección en el Sol, es un hecho que tiene que ocurrir, pero aún no se sabe realmente cómo se distribuyen esas celdas. En general se cree que existen dos grandes celdas en el Sol, digamos una capa muy externa y una capa más interna, pero nadie lo ha comprobado. Hay otros modelos que dicen que son 3 celdas, otros que dicen que son 4, y bueno, el caso es que nadie sabe realmente cómo se organiza el plasma dentro del Sol para estar rotando. Y la otra parte, que es el diagrama que estoy mostrando aquí a la derecha, es un diagrama que se llama, bueno, le llaman diagrama de distancia-tiempo, pero en realidad es una medida de la correlación entre diferentes oscilaciones en diferentes puntos del Sol, que, bueno, este diagrama en realidad tiene dos partes. Digamos que aquí estamos observando a la parte de arriba, pero imagínense que hay una parte idéntica abajo, digamos invertida. Entonces, cuando uno observa una parte del Sol, que es una región, digamos, sin actividad, una parte del Sol que no tiene manchas solares, ni agujeros coronales, ni nada por el estilo, va a obtener un diagrama de distancia-tiempo que es muy uniforme, es completamente simétrico. En cambio, cuando uno aplica ese mismo método a una zona que tenga, por ejemplo, manchas solares, se pierde esa simetría, y entonces a partir de estas mediciones de correlación se puede determinar, por ejemplo, con qué velocidad está fluyendo el plasma bajo esa región. Y eso es importante porque esto a final de cuentas es lo que ayudó a entender que las manchas solares son regiones en el Sol en las cuales hay un campo magnético muy intenso, tan intenso que no está permitiendo que fluya el plasma de manera como lo hace en el resto del Sol, y entonces tiene menos energía cinética, es más frío y por eso se observa oscura, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios son muy interesantes. Y otro estudio que se hace en esta misma dirección con esos mismos datos tiene que ver con estudiar las ondas acústicas que se están propagando en el interior del Sol. Y esto se me hace también muy interesante porque aparentemente, o se trata de un sistema que es aparentemente muy complejo, pero se estudia con la física más conocida, más general. Literalmente se está estudiando la propagación de una onda acústica en una esfera con ciertas propiedades, ¿no? Las propiedades son que la densidad del plasma va cambiando todo el tiempo, se tienen modelos bien descritos de eso, pero bueno, el punto importante aquí es que uno puede conocer cómo se propaga una onda en el interior del Sol, y eso es muy importante porque recordemos que no tenemos tantas misiones solares, entonces naturalmente siempre estamos observando solamente un lado del Sol, siempre queda un lado oculto, ¿no? El lado oscuro.